Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa Nosotros Conversamos. Nos da mucha alegría que puedan compartir con nosotros ese espacio que hemos preparado para todos y cada uno de ustedes, en el cual hoy, como siempre, tendremos un tema muy interesante, también un tema que nos haga meditar en lo que estamos nosotros viviendo. Y quiero presentar esta noche a los panelistas que hoy, como siempre, me acompaña nuestro hermano Aaron. Bienvenido al programa. Sí, hermano César, Dios le pague la paz del Señor a todos mis hermanos que nos acompañan en esta noche en esta mesa de conversación, y también a nuestros hermanos, ¿verdad?, que nos hacen el favor de acompañarnos por los diferentes medios de comunicación, las redes sociales. Muy buenas noches a todo el público en general. Un tema que vamos a tratar, lamentablemente lo podríamos decir muy espinoso, pero que es de gran necesidad, ¿verdad?, porque es un tema, digámoslo así, muy delicado para ciertos grupos de personas, pero bueno, ya entraremos en detalles en este tema del cual vamos a tratar, y por lo tanto pues me es grato decir que es una alegría y un placer estar nuevamente en este programa con ustedes para platicar estas cosas. Así es, también nos acompaña nuestro hermano César. Bienvenido al programa. La paz, Señor, a todos mis hermanos. Muy buenas noches a todos los queridos radioescuchas. Agradecemos mucho que nos estén sintonizando a través de este medio. Y es un tema, como decía el hermano, pues en grande manera, pues muy hablando socialmente, es un tema muy difícil, porque realmente se está viviendo una situación que a veces quieren ocultar las cosas, pero de todos modos la Iglesia Católica sabemos en qué situación vive. Y queremos que se queden con nosotros en esta plática, aquí, querido radioescucha. Así es, esperando que se queden todo el programa y él también el día de mañana nos acompañe como siempre. Y presento también esta noche a nuestro hermano José. Bienvenido al programa. La paz del Señor sea con cada uno de mis hermanos aquí en el panel, igualmente que radioescuchas, hermanos, como aquellos personas que atentamente cada fin de semana nos están, ¿verdad? Cada semana, perdón, nos están escuchando a través de las ondas de la radio, sabiendo que este programa está hecho a la luz de las Escrituras, está hecho de corazón, con amor, porque estamos siendo instruidos en un hombre de Dios, a predicar un evangelio puro, a predicar las nuevas de salvación. ¿Por qué lo traemos? Porque hay muchas gentes como su hermano y muchos de mis hermanos, ¿verdad?, que tu hermano ha conocido. Estuvimos un tiempo en la oscuridad, pero ahora por la gracia de Dios hemos sido liberados de las garras de Satanás, hablando pues del romanismo, porque hay puras cosas que no son de Dios. Así es, como usted bien lo dice, no son de Dios. Y bueno, vamos a pasar a lo que sí es de Dios, que es su palabra, y que tenemos un tema, decimos, muy interesante para todos ustedes que nos están sintonizando. Y quiero mencionar, como ustedes ya lo conocen, este programa se transmite completamente en vivo aquí desde Los Ángeles, California, en el 900 AM de Radio Cali, o también a través de nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. A través de internet nos pueden sintonizar. Y también pueden visitar nuestra otra página, que es www.ldmusa.org. Entran también ahí donde dice radio, pues solamente le dan clic y los manda también directamente hasta nuestro enlace directo con Ustream, donde estamos transmitiendo en vivo a través de internet para ustedes. Y no olviden que también nos pueden escuchar y seguir a través de nuestras redes sociales, como son en Facebook con el nombre de Nosotros Conversamos,
o en Twitter con el nombre de @nconversamos, en el cual también ahí nos pueden dejar sus comentarios de todo lo que ustedes quieran saber de nuestros programas, ahí son bienvenidos, o en nuestros correos electrónicos que son radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. Y no olviden que el día de mañana, como ustedes ya lo conocen, nos pueden llamar al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, para que el día de mañana se nos llamen y participen con nosotros al teléfono área 714-602-8354. Y bien, el tema que vamos a platicar el día de hoy es referente a... En muchas ocasiones nosotros hemos hablado de lo que es el celibato sacerdotal. Hemos hablado de lo que es la pederastia dentro del clero, los abusos que han cometido los sacerdotes a los niños y que también vivieron una vida totalmente desordenada con mujeres. Y hoy vamos a retomar esa parte, pero queremos también darle otro aspecto a ese tema. En ocasiones siempre nos enfocamos por lo regular en el 90% de las temas que cuando hablamos de esto a los hombres, a los sacerdotes, sean obispos, sean sacerdotes, sean cardenales, sean los mismos papas, independientemente de eso, pero casi nos enfocamos siempre a los hombres. Y hoy queremos platicar también del tema que va relacionado obviamente, pero también vamos a dedicarlo también a lo que son las monjas. ¿Por qué hablar de las monjas? Bueno, porque también las monjas tienen ahora sí mucho que podemos nosotros platicar sobre ellas. Porque cuántas de las veces tú te has preguntado, amigo que nos sintonizas, bueno, las monjas qué función hacen, qué papel tienen en la iglesia, o cuál es realmente la participación de ellas. Bueno, aunque no profundizaremos en lo que básicamente son las monjas y en lo que ellas hacen dentro de una iglesia, pero sí queremos tocar un punto que es muy importante, que en ocasiones se pasa por alto porque quizás no tiene la misma publicidad que tiene en cuestiones de los sacerdotes. Pero a semejanza de que los sacerdotes han cometido barbaridad y media, porque se les ha impuesto una ley que se llama celibato, el cual no se les permite casarse, y que claro, escudados en eso, digo escudados porque en realidad no es una justificación, porque el que se quiere guardar limpio, se guarda limpio. Pero ellos con ese pretexto de que como no me dejan casar, pues yo tengo que buscar satisfacer la necesidad que yo tengo como ser humano. Bueno, entonces vamos a platicar sobre eso también. ¿Cómo es de que una monja puede ella guardarse supuestamente en esa santidad, o también se les impone ese que es el celibato? No como una regla en sí como se les impone a ellos, pero obviamente también se les impone como algo que pues que está pasando y que continuamente pues sucede, que nosotros lo vemos. Y quiero yo iniciar con una noticia que salió publicada en los medios de comunicación y que queremos pues que ustedes también lo conozcan, ya que como ustedes saben este programa también es un programa informativo. Entonces bueno, teniendo esa tarea de informarles a ustedes, queremos iniciar con una noticia que dice lo siguiente. Está tomada de la fuente F Noticias, en la cual como encabezado dice lo siguiente: las denuncias contra la iglesia belga por abusos ya son 800 según la prensa. Y esta noticia tiene la fecha del 16 de agosto de este año 2012, en la cual pues dice en Bruselas, 16 de agosto, F Noticias, la Fiscalía Federal de los fiscales locales y los obispos de Bélgica reciben aún más nuevas denuncias de víctimas de abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica. Ya suman más de 800 demandas ante una instancia oficial, informa hoy la Gaceta de Amberes. Bueno, aquí podemos decir a nosotros que allá en aquel país de Bélgica, ya en este momento se suman más de 800 demandas por abuso sexual. Pero aquí lo importante de la noticia es que esos abusos no solamente son por sacerdotes. Ese es el punto principal que queríamos tocar el día de hoy. Porque en ocasiones decimos, cuando se habla de una noticia de abuso de niños, siempre decimos, bueno, sacerdotes. Y ya hemos tocado temas completos sobre esto. Pero nos olvidamos que también ahí va la participación de las monjas. Porque dentro de esos abusos que se están demandando, están precisamente el de mínimo 3 personas que se han dado el trabajo de descubrir estos acontecimientos. Entre ellos dice que una mujer de 64 años acusó a una monja en el orfelinato donde ella estaba,
que era el Stella Maris, en aquella ciudad de, pues decimos, en Bélgica, donde ella dice que fue abusada sexualmente por una monja, en la cual también otras dos personas, otros dos hombres, también denunciaron a esta monja que fueron ellos abusados en la década de los 60. Estamos hablando de 50 años atrás, de más de 50 años atrás, y que por lo regular lo de los sacerdotes, pues por un tiempo estuvo oculto. Por muchos años estuvo, aunque lo siguieron haciendo y ellos hacían todas las cosas, pero como no había tanta medios que los publicaran o que salieran noticias tan, pues ellos hacían sus cosas y se mantenían ocultamente. No quiere decir que apenas se empezaron a abusar de niños, ¿no? Ellos siempre lo han hecho. Pero a semejanza también de las monjas, pues ¿cuándo se había oído que una monja abusara de niños? Que lo han hecho, pues lo han hecho, y que lo tienen encubierto y vemos cómo a veces a lo largo del programa nos vamos a sorprender de que a veces si nosotros nos horrorizamos, nos indignamos, nos escandalizamos, nos sorprendemos y no hallo yo los calificativos adecuados de todo lo que hacen los sacerdotes en esa vida licenciosa que llevan, las monjas no se quedan atrás. O sea, las monjas también, aunque las veamos con sus manos cruzadas, con su cabeza tapada y que, ay, que no, pues que parecería que no hace nada, también las monjas tienen un lado que muy poca gente conoce. Y es el que hoy precisamente queremos darles a conocer a ustedes. Nosotros, como ya les hemos dicho otras veces, no tenemos nada en contra de la feligresía. Hablamos temas católicos, sí, porque es nuestro lema de este programa, pero lo hablamos con bases y con noticias y con información en la cual estamos plenamente documentados y solamente no hablamos al aire sobre lo que estamos platicando. Además, el día de hoy también tendremos el testimonio de un exobispo de la Iglesia Católica, el obispo Robert Estrada, el cual también en su testimonio, que lo vamos a escuchar nosotros, él va a dar cuenta de esto, de que él mismo lo vio, él mismo lo vivió, y él mismo dice, yo tengo 4 hermanas que son monjas en la carne. Pero entonces decimos, nosotros no estamos hablando por hablar. Las noticias, los medios de comunicación hacen su trabajo mostrándonos a nosotros la información, y nosotros también hacemos nuestro trabajo al documentarnos, buscando las fuentes más que sean confiables, y también los libros que también mencionaremos, como ustedes ya lo conocen. Pero eso queremos platicar el día de hoy. ¿Cree usted justo que, por ejemplo, porque decimos, cuando Dios formó al hombre, Dios también vio una necesidad en él? Y mencionó unas palabras y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera idónea para él. Y cuando hablamos del celibato, pues siempre iniciamos con ese texto de la Biblia que nos da una grande enseñanza de la necesidad que Dios vio en el hombre. Y que no es pecado que el hombre tenga esa necesidad, porque de parte de Dios podemos decir lo que viene. Si Dios no lo hubiera visto así, pues no le hubiera hecho una compañera. Pero ahora invertamos los papeles. ¿Que acaso la mujer no tendrá también una necesidad que suplir? ¿O solamente es el hombre el que Dios vio en esa necesidad, en el cual veía ese peligro? No, también la mujer. Y esto no es para, cuando estamos hablando de eso, también queremos que entiendas tú, amigo, que nos está sintonizando, no estamos degradando a la mujer. El hecho de que una mujer también tenga su necesidad biológica, porque ya es del cuerpo, es algo natural que ya tiene el cuerpo, no estamos ofendiendo a Dios. Si lo hacemos dentro de los límites y de lo permitido de Dios. Pero ¿qué han hecho o qué cosas han cometido las monjas precisamente por querer satisfacer esa necesidad que originalmente no es pecado tenerla, pero que a ellas al tratar de vivir una vida o les hacen el pensamiento de una vida, de que van a llevar una vida de santidad, pero son mujeres? O sea, el hecho de que se vistan de una túnica y se pongan algo en la cabeza y se anden de largo, eso no les quita que son mujeres. Tienen su propia necesidad, pero cuántas cosas han hecho precisamente por no poder satisfacer esa necesidad libremente, y por qué también no se les permite que se casen porque si supuestamente van a servir a Dios, yo creo que lo más correcto sería eso, que se casen. Sí, así es, hermano César. Pues mire, realmente esto no es otra cosa más que la secuencia, hermano, del famoso celibato.
Celibato impuesto por la Iglesia Católica, porque no podremos decir que eso del celibato es una enseñanza doctrinal de parte de Dios, porque no encontramos ningún texto que nos hable acerca de estas cosas, ¿verdad? Para ser más exactos, hay algunos textos que podrán... Quisiera, hermano, hermano, Sí, mencionar algo muy importante. Y realmente el parar ya esta situación, pues realmente, como dicen los hermanos, son necesidades del hombre, de la mujer. Y el apóstol Pablo mencionaba a la iglesia viendo la necesidad, viendo esto, que el hombre ya por naturaleza, ya lo traemos tanto el hombre como la mujer. Él dijo y dio una enseñanza. Esta enseñanza que dio el apóstol Pablo es de Dios. así es. Esta enseñanza es de Dios y por lo tanto quisiera leerlo, querido Radio Escucha, para que te des cuenta tú que la enseñanza que nosotros tratamos de llevar a ustedes no es una enseñanza de hombres, es de Dios, por un apóstol de Jesucristo. Y él decía, el apóstol Pablo, en la primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2, viendo la necesidad del hombre y de la mujer, dijo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Nos está hablando el apóstol de la necesidad. Para nosotros poder servir a Dios con toda tranquilidad y llevar una vida santa, es bueno que el hombre tenga su propia mujer, de la misma manera que la mujer tenga su marido. Y hay otro texto por ahí, hermano César, también que nos habla acerca de esto cuando ya refiriéndonos a estas personas que ejercen una religiosidad, hablando concretamente de los curas, digámoslo así, y de y de las monjas. En ese sentido, si esta verdaderamente fuera una iglesia de Dios, la iglesia católica, tendría que cumplir con esa enseñanza del apóstol Pablo también, hermano. Allí donde dice el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, le habla a Timoteo, donde dice que todo aquel que desee obispado, dice, buena obra desea, dice. Pero es necesario, dice. En el caso específico está hablando de los hombres, pero refiriéndose como género, no como en sí, como sexo ya por separado, pero está hablando que todo aquel que desee obispado, todo aquel que desee ministerio para el Señor, dice buena obra desea, pero es necesario, dice, que sea, decía yo, en el caso de los hombres, que sea marido, dice, de una sola mujer, ¿verdad? Y aquí nos está hablando dos cosas. El de que sea marido, que quiere decir que tiene que tener su compañera, que tiene que tener su compañero, hablando en el caso de las mujeres que le quieren servir a Dios íntegramente, ahí está hablando. El apóstol Sí, Pablo en ese hermano, consejo, quisiera hermano. para que quedara y que Sí, el adelante, escucha hermano. tenga la certeza de que estamos hablando bíblicamente. Así es. Es la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, para la gloria del Señor, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, habla de la necesidad, Sí, como está necesidad. él recalcando esa palabra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Habla de la necesidad, lo que está diciendo el hermano, obviamente. Sí, así es, hermano. Pues una necesidad, como lo decía el hermano de César ahorita en la introducción del tema, una necesidad que conociéndola Dios, ¿verdad? Pues es el creador del hombre, el que lo formó, conoce todo su cuerpo, conoce su condición moral, espiritual y conoce de qué manera reacciona su cuerpo, dijo, ¿verdad? En lo que usted mencionaba, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, dice, le haré una compañera idónea. Entonces, ¿esto qué quiere decir, querido Radio Escucha? Que el hombre, el Señor desde que lo constituye, viendo lo que estaba solo, le forma una pareja, le forma una compañera, ¿verdad? Y asimismo a la mujer, pues, le da la oportunidad de tener también su propio compañero. ¿Esto qué quiere decir? Dice otra parte, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir? Que los hizo a los dos juntos, el uno para el otro,
¿verdad? En pareja para poderle servir a Dios limpiamente y que no viniera a suceder este tipo de situaciones que no son nuevas, querido Radio Escucha, no es un tema que nosotros estemos tratando ahorita, ni mucho menos por tener algo en contra de la Iglesia Católica, no, más bien nosotros tenemos algo en contra, sí, pero en contra de aquellos falsos ministros que se hacen llamar Maestros. y que se hacen llamar ministros de la iglesia del Señor, pero que no son otra cosa más que ministros satánicos. Digo, no los podemos llamar, aunque suene muy fuerte, no los podemos llamar de otra manera, puesto que lo único que enseñan son doctrinas de hombres. Ya hablaba el Señor anticipando de estas situaciones y en las cuales en esas doctrinas, pues específicamente estamos hablando del celibato, tanto en el hombre para ejercer un sacerdocio, como en la mujer, ¿verdad? También para ejercer este ministerio, pues digámoslo así, ministerio de servicio a Dios, pero que realmente de servicio a Dios no tiene nada, puesto que, pues al reprimir, hermano, estas necesidades que Dios contempló en su perfección para cada uno, ¿verdad? El hombre al negar, al querer desligarse de esa naturaleza propia, pues viene a caer en esta falta, viene a caer en estos pecados, en estas aberraciones, porque como es una necesidad, como comer, ¿verdad? Aquel muerto de hambre, aquel mendigo, aquel pobre que por diosero que anda en la calle y que necesita comer, busca en todos los medios posibles, si es preciso está en la basura, para satisfacer su necesidad de alimento. De igual manera, entonces, querido Radio Escucha, también el cuerpo de una mujer y de un hombre, no importa si están ejerciendo un servicio religioso, también tienen una necesidad y de una manera y de otra van a buscar que esa necesidad sea, sea cumplida. ¿Para qué? Para que no haya tentación en ellos, para que no haya el caer en estas faltas tan graves que viene cayendo la Iglesia Católica y pues que no nos da a saber otra cosa más que la Iglesia no es de Dios. La Iglesia Católica Romana no es de Dios, sino, pues, bueno, no quiero decir una palabra fuerte que pueda ofender a las personas, pero quién sabe de quién sea. Mira, hermano, en el texto que había dado el hermano de Primera de Timoteo, tu hermano va a seguir en la lectura en el verso 9, en el verso 10, pero para que estén atentos, esto radio escuchas, es de la Biblia católica, para que veamos las palabras Que también en que su enseñanza tienen. en su enseñanza, la cual los sacerdotes, los curas, los padrecitos, como le llamen, no quieren enseñarles, y si les enseñan las sagradas escrituras, las tuercen a su modo, para Así que es. podamos entender. Y luego tu hermano va a dar una lectura también de una parte de la historia, y dice en el verso 10, primero primero deben pasar un periodo de prueba, y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Igualmente, las mujeres, fíjate, igualmente las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Bueno, eso es lo que dice en esta parte de la escritura Timoteo, primera de Timoteo. El sacerdote no es casado. Ahí está quitando un valor de lo que Dios quiere. Las mujeres, de la misma forma, no son casadas, no son respetadas, son chismosas, porque se ha visto eso, no son fieles, no son sinceras. Y tanto el hombre sacerdote, cura, padre, como le quieras llamar, como la mujer monja, no son mujeres de un solo hombre, ni ellos hombres de una sola mujer, sino que viven en herejías. Y no lo dice tu hermano, lo dice la historia y lo dice las noticias, todos los medios de comunicación. Ahora, dice en el año 580, siglo VI. Fíjate, el Papa Pelagio II, en su propia
en su política, en su política. No dice que en su divinidad o en su amor por una enseñanza, sino dice en su política fue no meterse con sacerdotes casados en tanto no pasaran la propiedad de la iglesia a sus hijos o a sus esposas. Ahora, detengamos en un momento. ¿Por qué la iglesia o el romanismo? Porque no es una iglesia, hermanos. Es un imperio romano. El imperio romano que vino en los primeros siglos y se hizo ese imperio romano, se hizo enorme, quitando propiedades, agarrando ciudades de muchos lugares y trayendo todo el paganismo de todos aquellos, porque aún a Jerusalén fueron y conquistaron todas estas, todo el romanismo, vemos todo eso. Entonces trajeron todo el paganismo a ellos. Ahora, dicen ellos, mientras los sacerdotes, está bien que se casen, está bien que tengan mujeres, que tengan hijos, que hagan lo que quieran, pero simplemente, ya cuando se mueran, que no den sus propiedades ni den su dinero a las esposas o a los hijos, porque eso tenía que quedar en la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia siguiera creciendo. Entonces, Radio Escuchas, año 580, el Papa Pelagio. Pelasio II. Él hace esto. Ahora, es necesario, Radio Escucha, que empieces a abrir tus ojos. ¿A quién le quieres servir? ¿Le quieres servir a un Dios verdadero? ¿A un Dios de amor? ¿A un Dios que dio sus enseñanzas? Tanto el hombre como la mujer deben ser casados. Hemos visto en este texto que la mujer debe ser de un solo marido. Hablando de si son los sacerdotes, estas monjas que deben tener un solo marido. Pero no, estamos viendo que están totalmente destrabado todo esto. ¿Por qué? Porque no es de Dios, hermanos. Sí, hermano, y como le decía yo, mire, este tipo de situaciones, hermano, este tipo de prácticas, erróneas que tienen las monjas, que tienen los sacerdotes católicos, pues no es una situación, como yo les decía un momento, que ahorita nosotros la estemos tomando como tema, no, es algo que es digámoslo así, es un fenómeno, ¿verdad? Que viene dándose desde el principio de la Iglesia Católica en América Latina, digo, porque aquí es donde estamos nosotros. Estamos hablando, y bueno, para no ir más lejos, sabemos que desde el tiempo que fue instalada la Iglesia Católica en el Imperio español, ¿verdad? En la Nueva España, pues este tipo de situaciones se vinieron dando porque empezaron a practicar este tipo de situaciones. Hay una pregunta, ¿verdad? Que todo mundo se hace, puesto que cada vez que es derrumbada una construcción, ya sea un convento, ya sea una iglesia, o que es abandonada, o que sufre daños por algún terremoto, o por cierto tipo de situaciones, sufre daños una construcción de este tipo. La pregunta que todo mundo se hace y de la cual pudiéramos encontrar las respuestas bien documentadas es que, ¿por qué, verdad? Debajo de todas estas construcciones siempre hay un lugar donde se encuentran fetos, donde se encuentran cadáveres de mujeres, donde se encuentran cadáveres de hombre. ¿Por qué? Porque esto nos da muestra Donde se encuentran túneles. donde se encuentran túneles clandestinos que llevan a salas previamente ya diseñadas para, pues digámoslo así, es lo real, para orgías, y este tipo de situaciones, les digo, queridos radioescuchas, no es algo que nosotros nos estemos inventando ahora. En México podemos encontrar respuestas en el Instituto Nacional de Antropología, o sea, en donde encuentra uno documentos veraces donde se han registrado todo este tipo de hallazgos y son cosas reales, que no son cosas que vienen sucediendo ahorita. Por la noticia que usted daba al principio, hermano César, me refiero, noticia de aquellos problemas en Bélgica con estas monjas, ¿no? Estas situaciones se vienen dando desde el principio de la iglesia en Latinoamérica, hermano. Así es, mire, ahorita vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa.
Pero yo nomás quiero para que las gentes escuchen lo que la misma Iglesia Católica ha definido por monja. Así. Según ellos dicen, una monja es una mujer que ha sido consagrada dentro de un orden religiosa que sigue habitualmente una vida monástica y se acoge a una serie de reglas entre las cuales suelen estar el celibato, la obediencia, la pobreza, la castidad y en algunos otros casos el aislamiento total de la vida civil conocida como clausura. Pero para ellos una monja es una mujer consagrada, una mujer que le va a servir a nuestro Dios en cuerpo y alma y que también tiene que tener la castidad y el celibato. Pero realmente, así como los sacerdotes no lo han podido guardar, ¿lo habrán guardado las monjas? De eso vamos a continuar hablando ya con más detalles, regresando a nuestra parte intermedia, que es con nosotros tenemos todavía mucha información. Nosotros conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Nosotros conversamos, estamos muy contentos de llegar hacia ustedes, estamos tratando un tema muy interesante, estamos hablando hoy acerca pues del celibato, pero enfocándonos principalmente en lo que son las monjas. Decimos porque se conoce que una monja es una mujer consagrada que dedica su vida a servir a Dios y que a semejanza de los sacerdotes, también ellas no se casan y tienen que guardar ciertos votos como el de la castidad también, como el celibato. Y aunque no se oye tanto y no se les ha dado una pues tanta renombrancia como a los sacerdotes, pero ellos llevan una vida similar aparentemente, en la cual deben servir nomás a Dios, en la cual deben entregar pues toda su vida a Dios y que algunas pues viven totalmente encerradas en los que se llaman conventos o monasterios. Entonces, la pregunta aquí es esta: ¿realmente las monjas podrán y han cumplido con esos votos que ellas ofrecieron cuando se consagraron? Vemos cómo nuestro hermano decía, a lo largo de la historia se han descubierto cosas en las cuales nos han dicho que no, que una monja se consagre es solamente la apariencia, porque sí, ella aparentemente dice que dedica su vida a nuestro Dios, pero ¿qué pasa en los conventos? ¿Qué pasa realmente cuando las monjas pues nadie las está viendo, nadie del exterior? No hay una cámara que las esté filmando, no hay una grabadora que esté grabando sus conversaciones, no hay nada que realmente las ponga en evidencia de lo que pasa realmente ahí, precisamente donde están encerradas, donde aparentemente nadie las va a ver. Pues precisamente Dios, que todo saca a la luz, los ha descubierto. Y precisamente eso de los conventos no es algo nuevo que podemos decir, sino que desde la Edad Media Roma dice que se le conocía como la ciudad santa, pero de santa solo tenía el nombre, porque hay estadísticas en las cuales se mencionan que más de 6,000 prostitutas en esta ciudad eran precisamente monjas y que los conventos donde ellas vivían eran conventos por fuera, pero por adentro eran prostíbulos. Y en la cual estos datos los estoy tomando del libro Babilonia, Misterio Religioso, página número 185, y también hay otros datos que han salido también
en los periódicos que también no dejan mucho que desear, en la cual dice que una fuente de Roma que estaba situada cerca de un convento fue removida por orden del Papa Gregorio en aquellos años. Y en el fondo de esta encontraron multitud de esqueletos de niños. Cuando en esos terrenos del convento en Austria fueron explotados, se encontraron al igual restos de niños en aquella situación, dice. Lo mismo pasó cuando se inspeccionaron los jardines y subterráneos de los conventos de Italia. El cardenal Pedro dijo que no se atrevía a describir la inmoralidad de los conventos y que a pesar de que tomaban ellos los hábitos, era una forma simplemente de aparentar que llevaba una vida licenciosa. Por lo tanto, dice que las monjas, por un lado eran monjas, pero por dentro eran prostitutas, y que ellas también tenían apetitos sexuales que satisfacer. Por lo tanto, la historia también, y esto es muy cierto, la historia nos registra a varias mujeres, y yo quiero mencionarlas. Una se llamaba Marosia, otra se llamaba Teodora, y otra se llamaba también la muy conocida Lucrecia Borgia. Estas mujeres todas ellas eran amantes de los papas. Incluso, por ejemplo, Marosia tuvo relaciones con el Papa Sergio III, y de ahí nacieron hijos que posteriormente fueron papas, como el Papa Juan número 11. Entonces estamos hablando de mujeres que supuestamente vivían en consagración a Dios y que hacían una de barbaridades que uno se queda sorprendido, y que hay veces por el respeto al público pues no podemos mencionarlas, que solamente quedan a la imaginación, porque las personas al mencionar una palabra orgía, o al mencionar que entre ellos se metían, o incluso mencionar el lesbianismo que había también entre las monjas, ya nosotros les damos suficiente información, porque aunque pudiéramos darla por ética y por respeto al público, no podemos ser tan explícitos. Entonces, pero todas estas mujeres que decimos que en su momento han sido mujeres de renombre en la historia, porque es como lo repito, como Teodora, investiguen quién fue Teodora, investiguen quién fue Marosia, investiguen a Lucrecia Borgia, que se acostaba con su propio padre, que era el Papa Alejandro VI. ¿Realmente había esa castidad en ellas? ¿Realmente había esa virtud de consagrarse a nuestro Dios? Pues no existía. No había esa... ¿Por qué? Porque decimos, porque a semejanza del hombre están revestidas de una necesidad que por sí sola no es pecado. El hecho de que un hombre tenga esa necesidad no es pecado. El hecho de que una mujer tenga esa necesidad no es pecado. ¿Qué es lo malo entonces? El que precisamente por no hacerlo conforme a la voluntad de nuestro Dios, que Dios permite que la pareja se case, se unan en matrimonio como se debe, establecido por nuestro Dios, y que ya, porque también dice la Escritura, honroso sea el matrimonio. Entonces, ante nuestro Dios, el que una pareja se una en matrimonio y se case, y ambos, tanto el esposo dice, le cumpla a la mujer con el deber conyugal, y la mujer también, dice el apóstol Pablo, entonces, que entre los dos se ayuden y entre los dos se satisfaga esa necesidad, ante nuestro Dios no es pecado. Pero cuando se hace con la esposa que fue previamente unida en matrimonio con él, y cuando también el esposo fue unido a su esposa por un ministro autorizado de nuestro Dios. Pero cuando la gente se junta sola, o cuando la gente vive una vida desordenada, y que solamente por satisfacer esas necesidades que en su carne están, entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de eso? Entonces, por eso yo le decimos, ¿cuántas cosas no han venido haciendo las monjas acerca de estos acontecimientos? Y vamos hoy a seguir platicando de esto, decimos nosotros, porque precisamente las monjas, al no poder ellas pues casarse, ¿cómo ellas satisfacen sus necesidades? Porque lo tienen que hacer. Y hemos visto como ahorita aunque no se menciona mucho, y aunque las noticias no son abundantes como en el caso de los sacerdotes, pero esas monjas dice que abusaron de niños en Bélgica. Y pues por mucho tiempo no se supo, porque eso fue en la década de los 60. Pero hoy ya todo va saliendo a la luz, porque nuestro Dios todo lo manifiesta, y nuestro Dios todo lo da a conocer. Entonces no solamente son los sacerdotes los que abusan de niños, también las monjas. Y también entre las monjas vemos cómo ellas, al estar ellas encerradas, algunas de ellas en conventos, han tenido que hacerse lesbianas. O se han vuelto, porque entre ellas mismas se han satisfacido. Se han ellos... Y a mí me sorprendió tanto ver algo que estábamos buscando.
leyendo sobre este tema, dice que había una monja en la cual pues al no visitarla al sacerdote por algún tiempo, dice que ella misma se iba y abrazaba la imagen del Cristo que tenían en el templo, en la parroquia, ¿verdad? Allá donde estaba, lo abrazaba y lo besaba y lo acariciaba y para ella sentía que estaba con un hombre. Y obviamente pues la piedra, pues ¿qué le iba a hacer? Abrazaba al mono, abrazaba al Cristo que ellos tenían ahí, lo besaba y decía, por tal de ella sentir que estaba pues teniendo algo pues esa relación. que Pero buscan ¿hasta ellos. dónde llega eso? O sea, todo porque no se les permite, igual que los sacerdotes, casarse. Mira, hermano, aquí en que estaba tu hermano leyendo, dice aquellos que dicen que en el convento es un mundo exclusivamente femenino y aún con todas esas barreras impuestas por la iglesia, las relaciones lésbicas hacen parte de la vida de la clausura. Es creciente el número de religiosas lesbianas que abandonan el hábito y rompen con el silencio y procuran de la liberación sexual y consecuente posibilidad de vivir con una compañera, hasta el extremo que llegan, y sigue diciendo más abajo, en películas, dice, cercadas de misterios son frecuentemente personajes de películas, fíjate, cercadas de misterios son frecuentemente, hablando de las monjas, son frecuentemente personajes de películas porno y cuentos eróticos. La santidad y la perversidad pueden andar lado a lado. La imaginación se calienta frente al hábito que esconde el cuerpo. Ropas de monjas estilizadas hacen suceso en sex shops y son frecuentemente usadas como dress code en fiestas temáticas sodomodísticas. Ahora, estaba tu hermano recordando, no sé, una película que acaba de salir a los cines de los Tres Chiflados, en donde ahora los personajes estos están en un convento viviendo y hay una monja y todos así con su ropa sus ropas, pero ya al final de la película, esta monja, así como dice que enseñan sus cuerpos, esta monja ya está todavía con ¿cómo se llama eso que se ponen en la cabeza, hermano? El velo ese que se El pone. velo ese amarrado, y la mujer está pero extremadamente semidesnuda. Y tanto que los cómicos los Tres Chiflados, que los vimos en los años 40, 50, se les cae la baba de ver a esta mujer. Ahora, vemos a los niños. Entonces, si esto fuera de Dios, ¿cómo va a permitir? Bueno, les estoy dando la misma respuesta. Como no es de Dios, y el romanismo, como realmente lo único que a ellos les interesa es el dinero, entonces, ¿qué hacen? Venden los derechos a productores de películas porque ahí también están agarrando ganancias por dar hábitos, salir sacerdotes que hasta en telenovelas en español, películas en español, en inglés, todo eso que están haciendo, hermano. Mira, hay unos documentales y si las personas quieren verlos para que comprueben lo que estamos diciendo, pueden buscarlos. Hay uno que se llama Imágenes de un convento. Está sumamente fuerte, aunque está uno completo y está una parte solamente. Pero cuando uno ve eso, se escandaliza uno totalmente. Y aunque obviamente los que están ahí son actores. Pero obviamente están recreando lo que pasó y hasta dice, basado esto en un hecho real. O basado y básicamente hay películas, por ejemplo, en la década de los 70s salió una película que de una monja precisamente, en la cual ella era tanta pues el deseo que ella tenía, la necesidad que ella tenía de satisfacer pues los deseos que ella tenía como mujer, hormonas. Que dice que ella se amarraba un cinto a la cintura con clavos, se lo amarraba y le daba vueltas de manera que los clavos obviamente la hicieran pues gritar o le hicieran el dolor, o sea, la idea era de que por medio del dolor ella se olvidara de
de eso, del del deseo. deseo tan grande, ardiente que ella tenía. Y luego ella misma con un látigo se golpeaba la espalda, y eso lo hacen algunas monjas, para ellas, pues obviamente, para que ellas al estar sintiendo el dolor, se les olvide Ese que deseo ese que ellos deseo, tienen. esa película, aunque se oiga un poco, pues raro, pero la pueden buscar, se llama Las Exorcista. Y esa mujer dice que con tal de satisfacer todas hacía eso, y hacía también, por ejemplo, una vez mató a un muchacho porque no se quiso acostar con ella. En fin, y decíamos eso, bueno, esas son las monjas las que están consagradas a nuestro Dios. Esas son las mujeres que dicen, voy a dedicar mi vida a nuestro Dios. Y así como podríamos decir uno, que uno se asombra y uno, pues en realidad uno le dice que lo busquen, no para que fomentarles en ustedes la malicia o el morbo, La no. morbosidad. Es para que ustedes, porque, no, es que ustedes son mentirosos, no, no, es para que en realidad vean, en realidad, la Mire, clase de cosas que se ven dentro de la iglesia y sí, con esas personas. sí, hermano, mire, hay una situación muy difícil que se vive en el mundo por toda aquella gente que definitivamente no tiene la información adecuada y que habla, cuando nosotros exponemos este tipo de temas a la luz, ¿verdad? Para sacar digamos nuevamente, valga la redundancia, a la luz estos casos de las monjas y sacerdotes que cometen este tipo de delitos, porque no son otra cosa que delitos, todavía sigue, a mí lo que me sorprende es que todavía sigue habiendo mucha gente que defiende este tipo de circunstancias, ¿verdad? El hecho de que como mencionábamos hace un momento, el hecho de los entierros clandestinos en los conventos acerca de niños y acerca de mujeres, pues mucha gente sigue defendiendo y diciendo que esto es un mito. Pero no podemos negarlo, ¿verdad? Y yo quisiera mencionar un dicho que muy clásico es allá en México. Y es un dicho, digámoslo bien dicho, valga la redundancia, que cuando el río suena es porque agua lleva. Y les vuelvo y repito, querido Radio Escucha, esto no es algo, ¿verdad? Que nosotros lo estemos tomando como tema ahora en la actualidad, porque tengamos ganas de ensuciar la imagen de la Iglesia Católica. No, en todo el mundo, querido Radio Escucha, hay documentación de todo este tipo de atrocidades. O sea, el hecho de que muchos digan que los conventos que se han descubierto hay entierros de fetos, hay entierros de mujeres, comprobando este tipo de prácticas, ¿verdad? Que se muestran en este tipo de películas como las que menciona el hermano, ¿verdad? Son reales. Y yo mencionaba este dicho, ¿verdad? Que cuando el río suena es porque agua lleva, es que cuando una persona hace una película, porque muchos nos criticarán, bueno, pero es que eso es fantasía, eso es una película nada más. Cuando una película acerca de estas situaciones sale, es porque algo verdadero hay detrás. Quizás, querido Radio Escucha, ciertamente en la película salgan las situaciones un poco exageradas, pero hay documentales, hay archivos, hay documentos que hablan claramente de la existencia de este tipo de prácticas, Y yo creo que ¿verdad? tampoco son tan exageradas. Mire, ya el tiempo se nos va y queremos pasar el testimonio, porque ya habíamos mencionado del testimonio de un ex obispo que se llama Robert Estrada. Ustedes también lo pueden buscar en internet con ese nombre. Hay videos de él dando su testimonio también de él. Pero ese también fue tomado de fue es un ex obispo que se salió de la iglesia católica y se convirtió en una iglesia evangélica y estuvo por varios tiempos yendo de iglesias, visitándolas y dando su testimonio de él. Entonces, él ahí menciona claramente que él no le pagaron por decirlo. Él al contrario estaba diciendo, si yo les voy a hablar la verdad, si ustedes se quieren quedar aquí, escúchenla. Si no, pues pueden irse. Entonces vamos a ir a un fragmento de esta plática que él tuvo, de ese testimonio que él da, y regresamos en un momento. Mi amados hermanos, cuando tú metes tu hija de 12, 13 años al convento para hacerla una monja, se hace una monja, una religiosa, y va haciéndose primero postulante, y a los 15 años se hace una novicia.
blanco. Hermosa. Y llega frente al altar mayor donde está el obispo. Hace sus votos y toma su anillo de plata, votos temporales, hasta que vengan los votos perpetuos, que tome el anillo de oro. El obispo le pregunta si quiere recibir a ese Jesús para que sea su esposo, y la pobre infeliz novicia dice sí, llena de gozo, llena de vida, porque va a recibir a Jesús como su esposo. Le cortan sus trenzas, la meten otra vez al monasterio y sale vestida con un hábito blanco de novicia y con un velo blanco. En la noche hay fiesta. Fiesta porque hay una esposa nueva de Cristo. Figúrese usted lo diabólico. Ya se reunieron los mejores sacerdotes y los más políticos a la fiesta de la monjita que va a ser la esposa de Cristo. En la noche llega a las 11, ya la monja se ha divertido, han comido, han tomado, y viene la superiora y le dice: hija, en esta noche el Espíritu Santo y Jesucristo se va a meter en el cuerpo del señor obispo, y entonces tú vas a conocer a tu esposo, a Jesús. Y viene, mi amados hermanos, y en esa noche no tengo que decirle más. En esa noche el obispo toma posición de esa pobre infeliz muchacha hasta cuando él se le antoja y quiere, y después pasan las otras bestias, los otros sacerdotes, los que han sido convidados. ¿Qué religión es esta? ¿Posee esta iglesia el verdadero cuerpo de Cristo? Mis amados hermanos, es doloroso decirlo, pero la verdad hay que decirla, cueste lo que cueste. No. Un día el Señor Jesús me va a tomar en cuenta a mí y me va a preguntar si yo dije la verdad o yo la oculté. Yo no quiero ocultar nada. Mis amados hermanos, y así, la Madre Superiora, el obispo le consagra los dedos, como son consagradas las manos de un sacerdote, le consagra sus dedos. Y cuando va a nacer el hijo de la infeliz monja, viene la monja superiora y le arranca de entre medio sus piernas el hijo a la monja, y se lo ahorca y se lo ahoga y lo entierran y lo ahogan. ¿Qué pasó hace poquito? En el 900. Acabamos de escuchar un fragmento del testimonio del exobispo Robert Estrada, donde él pues sexualmente está diciendo de lo que le hacen a una monja cuando se inicia. Y aquí cabe notar algo que es muy importante. Él mencionaba, cuando ellas entran al convento, se les conoce como novicias y se visten de blanco. Y muchas de ellas también, pues, también no están como ahora así como, pues como maleadas, muchas de ellas, sino que también Con muchas, malicia. muchas también ellas entran a lo mejor sinceramente creyendo que también van a servir a Dios. Y también vemos como también incluso de ellas mismas se aprovechan los mismos sacerdotes. Porque imagínense, ¿cómo es eso de que va a venir el Espíritu Santo al señor obispo y él se te va? Y como le decía yo, hermano, mire, estos no son casos aislados. Afortunadamente, y lo digo con mucha alegría, afortunadamente nosotros tenemos testimonios de muchos conocidos, ¿verdad? Que nosotros hemos escuchado de viva voz, ¿verdad? En todos los niveles,
¿verdad? De la Iglesia Católica que han practicado en otros tiempos esta religión, que tienen conocimiento claro de los que inclusive participaron de ese tipo de situaciones, pero que ahora, como este hombre que está dando testimonio, ¿verdad? El que han escuchado ya previamente grabado, también nos han dicho a nosotros de este tipo de testimonios. O sea, no es un testimonio aislado que nosotros conozcamos o que tengamos de este hombre, no, sino que hay testimonios bastante bien documentados, querido Radio Escucha, como les vuelvo y les repito, que les podemos mostrar de gente que vivió estas cosas, que las practicó y que afortunadamente, gracias a Dios, salieron de ahí y ahora dan testimonio de estas cosas. Esto no es un mito. Esto es una realidad que ha venido sucediendo en esta religión, en este romanismo, como lo dice el hermano, ¿verdad? De una manera sistemática, vaya, quiere decir por costumbre, ¿verdad? Y que lo único que hace es dar a conocer la iglesia diabólica, que en sí realmente es la iglesia católica. Realmente, querido redescucha, no queremos ofenderte, queremos solamente que abras bien los ojos. ¿Realmente estás en la iglesia de Dios? Y la iglesia de Dios, fuera de Dios, no tiene esas enseñanzas. Y te quiero por último decir, Radio Escucha, lo que el apóstol Pablo les decía a la iglesia de Roma, porque de allí viene su origen. Y les dice en el Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Voy a saltarme hasta el versículo 26. A causa de esa situación de la iglesia de Roma, dice el Señor, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Así es, bueno, Démonos pues cuenta. el tiempo ya se nos terminó y hay mucho que hablar de esto. El día de mañana también tendremos otro fragmento más del testimonio del obispo. Y los invitamos, ustedes saben que nos pueden llamar al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Y bueno, los invitamos a que nos sintonicen el día de mañana en este subprograma Nosotros Conversamos, donde trataremos el mismo tema. Estamos hablando de, pues ahora sí que, nos quedan todavía algunas noticias, como una de Jorge Ramos, que también salió publicada hace poco, donde él la titula como El sexo y las monjas, en la cual también vamos a platicar sobre eso. Y subió un libro que también ha sido censurado por el Vaticano, en el cual también ustedes lo pueden adquirir para que ustedes vean también por qué querer censurar algo, el Vaticano, algo que supuestamente no es malo. Entonces tenemos que todavía... supuestamente fuera mentira o mito. Exactamente, entonces los invitamos mañana, tienen una cita con nosotros, en ese su programa Nosotros Conversamos, y nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche, y no olviden llamarnos una vez más al teléfono área 714-602-8354, una vez más, área 714-602-8354, hasta mañana, y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.